Muy buenos días familia, muy buenos días en el nombre del Señor Jesús. Les saludo una vez más a los amigos que nos escuchan por este medio. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén bien, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les esté guardando en estos momentos a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus amigos cercanos, ¿verdad? Y este día domingo estaremos meditando en la palabra del Señor una vez más. Mensajes que nos llegan al corazón, mensajes que hacen llamados. Y hoy el mensaje que estaremos estudiando, el mensaje que estaremos leyendo, veremos algunos puntos bien importantes para la vida del ser humano. Y creo que también el Señor Jesús nos dará el mensaje directo a nuestro corazón, un mensaje donde el ser humano lo pueda entender claramente, y no solamente eso, sino que ponerlo en práctica en su vida, ¿verdad? Realmente eso es lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Del ser humano en realidad, ¿verdad? El Señor en su palabra dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar en esta preciosa mañana, domingo, ¿verdad? 27, domingo 27 de junio ya, ¿verdad? Ya pues diciéndole adiós a este mes de junio, ¿verdad? Esto va rápido realmente. Pero aquí estamos alabando al Señor, ¿verdad? Glorificando al Señor, leyendo su palabra, ¿verdad? Tomando los consejos de su palabra, ¿verdad? Porque no tenemos otro lugar a donde ir, donde encontrar un mejor consejo, sino que en la palabra del Señor. Así que les invito en esta preciosa mañana a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Ahí estaremos meditando en esta mañana. Mateo 16, versículos del 13 al 19. Vamos a conversar, vamos a meditar, vamos a profundizar, vamos a ver algunos 4 puntos bien importantes en esta lectura de la palabra del Señor. Amén, acompáñenme. Y dice la palabra del Señor así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, los discípulos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda palabra este día que el Señor nos da. Oremos. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de amanecer un día más con vida, Señor, y no solamente eso, recibir todas tus bendiciones. Bendito eres, Padre Celestial, porque este es el pan espiritual, el que debemos comer siempre, todos los días. Así como comemos el pan material, este pan espiritual no debemos dejarlo a un lado, Señor, porque es el que nos mantiene, Señor amado, y nos ayuda a seguir adelante. Gracias una vez más, bendice a los hermanos, bendice a los amigos, y que esta palabra pueda penetrar, Señor, a lo más profundo de sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tremendo, pues entonces, amados amigos, amados hermanos, el Señor Jesús, ¿qué es lo que sucede acá en este pasaje de Mateo 16, versículos del 13 al 19? Jesús reúne a sus discípulos. Jesús los llama aparte, se los lleva a un lugar, ¿verdad? Aparte donde pueda conversar con ellos, y les hace dos preguntas bien importantes para la vida de los discípulos y también para la vida del ser humano, ¿verdad? Porque vemos aquí dos respuestas contundentes, dos respuestas que nos dejan, pues, una nos dejó, pues,
atónitos, ¿verdad? La respuesta de la gente acerca de lo que pensaba, de lo que pensaban acerca de Jesús. La otra respuesta nos deja realmente con una llenura realmente, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿verdad? Con algo completo, la respuesta que dio también los discípulos a Jesús. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Jesús quería saber qué era lo que la gente pensaba acerca de él, qué la gente decían, quién era él. Entonces la respuesta que los discípulos le dan acerca de estas gentes, de la gente, lo que pensaban acerca de Jesús, nos dejan atónitos a nosotros, ¿verdad? Porque nos dejan saber que estas gentes estaban confundidos, la mente no la tenían clarificada, confundiendo a Jesús con los profetas realmente, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en día en realidad. Si nosotros preguntamos allá afuera a la gente qué piensan ellos, quién ellos dicen que es Jesús, ellos van a dar unas respuestas variadas realmente. El otro día yo conversaba con una señora musulmana y le pregunté quién era Jesús para ellos, quién era Jesús para ella. Y ella me respondió, Jesús es un profeta, hijo de Alá. Entonces, eso está realmente fuera de orden, ¿no? Los judíos de hoy en día, un señor le preguntó a un judío joven, ¿verdad? ¿Quién era Jesús para ellos? Este joven le respondió, Jesús es un profeta que vino, ¿verdad? Así como los otros profetas. O sea que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los judíos piensan que Jesús es un profeta, y mucha gente afuera que no saben ni siquiera quién es Jesús, ¿verdad? No saben lo que vino a hacer Jesús por la humanidad. Mucha gente que ignoran todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dos discípulos le respondieron a Jesús, ¿verdad? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Imagínense con quién confundieron a Jesús, con Juan el Bautista. No estoy diciendo que fue ¿verdad? Una mala comparación, solamente pues que Juan el Bautista ya había sido muerto, ya lo había matado Herodes, el tetrarca, ¿verdad? Le había mandado a decapitar, ¿verdad? Le quitó la cabeza, ¿verdad? Por orden de su mujer realmente, ¿no? Entonces Juan el Bautista fue un profeta que vino y trajo palabra directa al pueblo del Señor. Juan vino redarguyendo al pueblo, él daba palabra de amonestación, palabra de exhortación, palabra que viniera y les hablara al corazón de la gente, que se volvieran a Dios, porque estaban alejados del Señor. Entonces, realmente por eso fue que lo mataron. Juan decía la verdad a la gente en la cara, a los fariseos y saduceos. Él les dijo, bola de víboras, ¿verdad? Ustedes, ¿quién les enseñó a que viniesen aquí donde estoy yo bautizando? Juan bautizaba en el río Jordán en agua, pero Juan decía, tras de mí viene uno que es primero que yo, y a él yo no soy digno ni aún de desatarle la correa de su calzado. Él hablaba de Jesús. Jesús los va a bautizar en el Espíritu, decía él. Entonces, yo bautizo en agua, arrepiéntanse. Ese fue Juan el Bautista. También lo compararon con Elías. Elías fue otro grande profeta que vino y más o menos 800 años, entre 800 y 900 años antes de Jesús. El profeta Elías fue uno que profetizó, ¿verdad? Al sur de Judá, ¿verdad? A la región del sur, allá por Judá, Jerusalén, ¿verdad? Israel. Y él trajo palabras también de exhortación, palabras de amonestación, palabras de que se volvieran a Dios. Y por eso también lo persiguieron para matarlo, ¿no? Y pues lo mataron, ¿verdad? Realmente. Pero perdón, a Elías no lo mataron. Elías fue llevado a los cielos, ¿verdad? Pero sí lo persiguieron para matarlo, ¿verdad? Elías fue llevado a los cielos. La palabra nos lo dice en segunda de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Ahí lo puede encontrar, donde Elías no murió, pero sí fue perseguido para matarlo, ¿verdad? Él se escondió, nos dice la palabra del Señor, pero el profeta Eliseo pues estaba con Elías cuando dice que vino un carro ¿verdad? Como de fuego, ¿verdad? Caballos como de fuego, y se lo arrebataron y llevaron a Elías, fue el que no murió. Y la otra comparación que hicieron estas gentes fue con Jeremías. Jeremías fue otro grande profeta que más o menos vino profetizando 600 años más o menos antes que Jesús, ¿verdad? O sea, antes que Cristo.
en el Antiguo Testamento, y él también profetizó a la región del sur, a la región de Judá, Jerusalén, y les vino profetizando, diciendo que se volvieran al Señor, porque si no, Babilonia se iba a levantar, ¿verdad?, contra de ellos y los iban a llevar cautivos. Y él les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, Dios quiere que se vuelvan, pero la gente no escuchó realmente el mensaje de Dios y sucedió exactamente, ¿verdad?, lo que él dijo. Vino Babilonia, ¿verdad?, conquistó a Israel, a Jerusalén, a Judá, y se lo llevaron cautivos y estuvieron allá 70 años, dice la palabra del Señor. Entonces, pues, todos estos profetas de Dios, profetas del Señor, que vinieron antes de Jesús, ¿verdad? Excepto Juan. Bien, Juan vino antes de Jesús también, porque vino y le preparó el camino. Estos hombres trajeron mensajes directos de Dios al pueblo y por eso mismo los perseguían para matarlos. ¿Qué nos quiere decir esta respuesta de estas gentes? Que a Jesús lo compararon con los profetas, o sea, que también Jesús estaba en la lista para perseguirlo y para matarlo, y sucedió realmente así. A Jesús realmente lo perseguían los fariseos, los saduceos y el montón de feos para acusarlo, para prenderlo, para matarlo, y sucedió al final tal como estaba escrito, ¿no? El Señor Jesús dijo una vez en el Evangelio de Juan, me parece que es, ¿verdad? Oh Jerusalén, ¿verdad? A tantos mi Padre te ha enviado y a todos ellos tú los persigues y los matas. A cuántos mensajeros mi Padre te ha enviado, ¿verdad? Y tú los persigues y los matas. O sea que Jerusalén, Israel, los judíos, ¿verdad? No podían, ¿verdad? Con esa palabra de amonestación que Dios les mandaba, porque querían hacer lo que a ellos más les parecía mejor. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Si nosotros preguntamos a alguien que si quiere aceptar a Cristo Jesús, la gente dice, no, no quiero saber nada de Jesús, yo estoy haciendo mi vida, yo voy como voy, ¿verdad? Y ahí voy tranquilo. Y mucha gente está muriendo sin Cristo Jesús hoy en día. Se le ha estado predicando la palabra, que se vuelva al Señor, pero realmente no quieren entender, ¿verdad?, que el Señor les está llamando para que se vuelvan a Él. Muchos pues hoy en día ni saben quién es Jesús. Qué triste, ¿no? Muy triste y lamentable realmente. Muy triste y lamentable, ¿verdad? El día de ayer yo hablaba con unos compañeros de trabajo y les comentaba, ¿verdad?, quién fui yo hace 20 años atrás. Realmente fui un hombre que, ¿verdad?, ignoraba, ¿verdad?, como muchos ignoran hoy, ¿verdad? Y mi oración es para que la gente hoy entienda, la gente se convierta, que esta palabra llegue al corazón de ustedes, porque yo realmente fui terrible, tremendo, estaba muerto en delitos y pecados, andaba en oscuridad, ¿verdad? Pero un día el Señor me alcanzó, ¿verdad? Y realmente me libertó de esas cadenas en las que yo estaba, en esa oscuridad donde yo estaba. Él me rescató porque realmente su misericordia fue grande. Entonces, seguimos en la palabra del Señor. Ya pues esta respuesta al Señor Jesús pues lo dejó con la siguiente respuesta, pregunta para los discípulos. Y Jesús le dijo a los discípulos en el versículo 15, ya preguntándole a ellos, ¿verdad? A ellos ahí, présteme atención. Y el Señor les dijo, y vosotros, les dijo el Señor, ¿quién decís que soy yo? Es muy importante la respuesta que demos nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, respondiendo Simón Pedro. Pedro se puso al frente, él tomó el liderato, Pedro representó al grupo, no porque él lo quiso, sino que por Dios realmente lo tomó, ¿verdad? Y le reveló realmente quién era el Señor Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué tremenda la respuesta de Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Realmente esa es una confesión contundente
que nos deja a nosotros satisfechos cuando confesamos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros, de cada seguidor, que lo confesemos, ¿verdad? A capa y a espada, ¿verdad? Que lo confesemos con valor, que confesemos que Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en esta parte de la Escritura aquí? Que mucha gente está confundida, ¿verdad? Y vamos a explicar un poco acerca de esto, porque mucha gente está confundida y es donde estamos predicando en esta mañana, que la iglesia del Señor está sobre una roca. Ahora, ¿quién es la roca en cual la iglesia se encuentra fundada hoy en día? Ahí está la confusión de mucha gente, porque hay dos grupos en este asunto, ¿verdad? Hay dos grupos y dos opiniones en este asunto realmente. Muchos, ¿verdad? Algunos, un grupo, dicen que la iglesia está sobre Pedro, ¿verdad? La iglesia está fundada sobre Pedro. ¿Por qué? Porque dicen que Pedro tuvo mucho que ver con la evangelización, Pedro tuvo el liderato, Pedro fue el que se puso al frente, y porque también el Señor Jesús en Juan capítulo 21 versículo 17 le hace un llamado a Pedro 3 veces y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A la tercera vez dice la palabra que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, por eso mucha gente dice que, ¿verdad?, la iglesia está fundada sobre Pedro por el liderazgo, por todo lo que Pedro hizo, ¿verdad? Todo lo que él aportó, ¿verdad?, en la evangelización de la palabra del Señor, ¿verdad? La iglesia católica, pues, también, ¿verdad? No me malentiendan, estoy pues poniendo opiniones. La iglesia católica piensan también que la iglesia está fundada sobre Pedro, ¿verdad? Y por eso mismo la iglesia católica toman a Pedro como el primer papa de la iglesia católica, cosa que tampoco es cierto, ¿no? Porque podemos explicar en la historia de la iglesia católica, ellos vinieron, la iglesia católica se formó más o menos 300 años después de Cristo. O sea, imagínense, Pedro ya había muerto cuando la iglesia católica pues nace, ¿no? Entonces, eso está fuera de orden, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Porque ellos piensan de esa manera realmente, ¿no? Entonces, y algunos pues evangélicos que piensan que la iglesia está fundada sobre Pedro, ¿verdad? Que el nombre de Pedro quiere decir roca, ¿verdad? El nombre de Pedro, Cefas, quiere decir roca, ¿verdad? Eso quiere decir realmente el nombre de Pedro. Pero hay otro grupo, ¿verdad?, que piensan que la iglesia está fundada sobre la confesión de fe que hizo Pedro en el versículo 16. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión contundente desde adentro de nuestro corazón hacia afuera, expresándole al mundo quién es Jesús. Dicen que la iglesia está fundada sobre la confesión de fe que hizo Pedro, y yo también estoy en este grupo. Yo creo, ¿verdad? ¿Verdad?, que esa es la respuesta. La iglesia, tú y yo, amado hermano, somos la iglesia. Todo aquel que acepta al Señor Jesús, somos la iglesia. Todo aquel que confiesa a Cristo Jesús, somos la iglesia, ¿verdad? Yo creo que la palabra nos lo revela bien claro, que la confesión de fe es lo que salva al hombre, a todo aquel que viene y abre su boca para confesar a Cristo Jesús como su Salvador personal realmente. Veamos qué es lo que dice Romanos, ¿verdad? En Romanos vamos a encontrar pasajes que nos van a enseñar bastante. Anótelos. Romanos capítulo 10. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Versículo 9. 10 y 11 voy a leer. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué tremenda lo que dice, ¿no? Si confesares con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, el corazón y la boca, tú vas a hacer esa confesión de fe, que tú crees en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere
no será avergonzado. Y no solamente es creer. Si pregunto por ahí, ¿tú crees en el Señor Jesús? La gente va a decir, sí creo. Creo y creo. Y la palabra nos dice que hasta los demonios creen en el Señor Jesús, ¿verdad? Y tiemblan, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es el creer? ¿Y qué es el confesar? Creer es apartarse de lo malo, dejar de hacer lo malo, dejar al mundo atrás. Realmente eso es creerle a Dios. Te creo, Señor, tú traes ira para este mundo. Creo que traes, Señor, creo en ti, creo en tu Hijo amado. Me voy a apartar del mal, te voy a servir a ti, Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 10? Verá acerca de la confesión. Es tremendo porque el confesar con nuestra boca, eso es lo que realmente al Señor le agrada realmente. 10:32 dice así: a cualquiera, dice el Señor Jesús hablando, este fue Jesús, Romanos fue Pablo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú confesas a Jesús, si tú dices que crees y le quieres seguir, Él allá te confesará delante de su Padre. Ahora, el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es negar? Es rehusarse a recibir a Cristo Jesús como tu personal Salvador. ¿Qué es negarse? Es decir, ahorita no, mañana, pasado, cuando verá. Entonces el Señor, si mueres hoy, tú te vas a presentar ante la presencia de Dios y Él allá te va a decir, yo no te conozco, ¿verdad? Yo no sé quién tú eres, ¿verdad? Te predicaron la palabra, pero tú dijiste mañana, mañana, mañana. Entonces Él te va a negar delante de su Padre. ¿Qué dice Hechos 16? También ahí vemos otra confesión contundente en Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Pablo hablando, dijo, ellos dijeron, Pablo y Silas, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, confiesen a Jesús, créanle al Señor Jesús y serán salvos todos ustedes, verá, aquí en sus casas. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Para que estemos bien claros en este asunto, vamos una vez más y leamos Isaías capítulo 28, verá, ahí vemos otra palabra del Señor para nosotros. Isaías 28, versículo 16 dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice ahí la palabra. No se apresure, como quien dice, te esté tranquilo. Todo aquel que creyere, tranquilo, porque si has creído en esta piedra preciosa que es Cristo Jesús, por eso yo digo que la iglesia está fundada sobre esta fe, sobre la roca que es Cristo Jesús, por medio de la fe que ponemos en Él. Por lo tanto, pues, yo hoy te pregunto a ti, querido amigo, que estás ahí, ¿a dónde, en quién tú tienes fundada tu fe? ¿A dónde está tu fe? Porque si yo preguntase a la gente allá afuera en dónde tienen su fe, no necesito respuesta para yo poder ver dónde está su fe. Mucha gente hoy en día tiene su fe fundada en las cosas materiales, en lo terrenal, ¿verdad? Se matan trabajando, ¿verdad? Haciendo mucho dinero, comprando cosas que van a perecer. Realmente su fe está fundada en lo terrenal, aquí abajo, ¿verdad? Muchos hoy en día tienen su fe fundada en religión y la religión no salva. La fe en la religión no salva, porque la religión no te lleva a ningún lado. Lo que salva es una relación con Cristo Jesús. Si tu fe está fundada en Cristo Jesús, tú vas a tener una relación, no una religión, porque en las religiones hoy en día lo que hay son santos e imágenes y un montón de cosas, ¿no? Hombres que realmente tienen fundada su fe en las religiones y en muchas otras cosas más que son pasajeras. Ven a Cristo. Ese es mi llamado hoy en día.
Ese es el llamado de la palabra. Ven a Cristo, pon tu fe en el Señor, ¿verdad? Deja de ya andar divagando, ¿verdad? Buscando sin encontrar, porque realmente no vas a encontrar el amor, ¿verdad? O la salvación en ningún hombre que aquí en la tierra, ¿verdad? Muchos pues tienen a sus... en el Vaticano, por decirlo así, ¿no? Al Papa, tienen su fe puesta allá en el Vaticano, ¿verdad? Que realmente no te lleva a ningún lado. Ven a Cristo Jesús hoy. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por ende, Él te puede salvar. Entonces, creo que sí quedamos un poco claro en este asunto de sobre quién está fundada la iglesia, quién es la roca en la cual la iglesia está fundada. Yo no creo que sea pues Pedro, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos lo ha dejado bien claro realmente, ¿no? Dice en Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. O sea que Jesús es una roca también que puede ser, ¿verdad? Caer aquel incrédulo realmente, ¿no? Entonces, y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Si tú te das cuenta y lees la palabra del Señor en el libro de Daniel, en la visión que tuvo Daniel, verá, cuando vino y le reveló el sueño a Nabucodonosor, dice que el rey vio una piedra grande, ¿verdad? Que no había sido cortada por hombre ni mano. Entonces esta piedra venía, ¿verdad? Y desmenuzó aquella imagen grande, aquella escultura grande que había visto Nabucodonosor, la destruyó por completo esta piedra. Eso quiere decir que Jesús es una roca gigante, es una roca perfecta, es una roca donde todo aquel que en él creyere será salvo y no será avergonzado, ni tampoco será inconmovible, ¿verdad? Realmente ese es Jesús. Sigamos adelante en lo que tenemos en este día, la palabra del Señor, porque creo que vemos el primer punto y segundo punto de estos versículos que hemos leído en esta preciosa palabra. Sigamos adelante. Dice entonces, no solamente ahí quedó eso, ¿no? Que el Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dijo en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo o tremenda responsabilidad la que el Señor Jesús le da a Pedro. Y me da tanta tristeza que hoy en día muchos usan estos versículos y los malinterpretan, ¿verdad? Y engañan a mucha gente. Muchos toman estos versículos hoy en día, los malinterpretan y engañan a la gente. Eso realmente da mucha tristeza, ¿verdad? Porque yo mismo, ¿verdad? Puedo decir que en mis primeros días, en mis primeros años caminando con Jesús, no entendía muy bien este pasaje realmente de atar y desatar, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor me abrió el entendimiento. Hoy lo puedo explicar a cada uno de ustedes, porque lo que vemos hoy en día son muchos apóstoles, muchos profetas, muchos patriarcas, porque hoy hasta patriarcas hay, si usted no se ha enterado, hoy hasta patriarcas hay por ahí, y hasta arcángeles, si no me lo cree, ¿verdad? Hay bishops también, ¿verdad? Hay un grupo de gente ahí, ¿no? Entonces lo que estas gentes pasan diciendo es, yo hoy en día desato bendición sobre tu vida, veo, ¿verdad? Los cielos abiertos, veo que viene dinero, veo que vas a ser prosperado, veo que vas a tener un carro nuevo, veo que Dios te va a dar una casa nueva. Yo desato en este día la bendición del Señor. Levanta tus manos, agarra lo que viene del cielo. Entonces toman estos versículos, ¿verdad? Y los malinterpretan de una manera terrible. Entonces ellos desatan la bendición de los cielos, ¿no? Y cuando vienen a atar es cuando alguien pues viene y está enfermo, ¿verdad? Alguien está enfermo o viene alguna tempestad, ¿verdad? Como la que estamos viendo hoy en día. Ellos dicen,
ato en el nombre de Jesús, la ato y la tiro al mar, ¿verdad? Yo ato tu enfermedad, yo ato tu pobreza, yo ato tu... Y entonces ellos atan y desatan y quiere que le diga una cosa que realmente me da hasta risa. Ellos atan al diablo mismo, ¿verdad? Ellos atamos al diablo, dicen, ¿no? Y atamos al hombre de poder, dicen ellos, ¿no? O sea, al diablo. Realmente esto no es posible, como mucha gente caiga en los engaños de estos falsos hombres realmente, ¿no? Esta responsabilidad que el Señor le da aquí a Pedro, ¿verdad? Nosotros hoy en día la podemos ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? El significado de esta grande responsabilidad, ¿verdad? Es grande y se ve en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Ahí Pedro usa las llaves de los cielos, ¿verdad? Él usa las llaves de los cielos para traer bendición a la iglesia, ¿verdad? Y ahí en aquel mensaje, en aquel discurso que Pedro da en el capítulo 2, del versículo 14 al 40 en Hechos, ¿verdad? Ahí se funda la iglesia hebreo-cristiana, la iglesia primera fundada en la fe, en la roca que es Cristo Jesús. Se funda la iglesia hebreo-cristiana, ¿verdad? No es la católica, realmente la iglesia hebreo-cristiana se forma ahí y Pedro usa, ¿verdad? Las llaves del reino, ¿verdad? Para llevar a todo creyente allá. O sea que el significado de atar y desatar está basado en la evangelización al mundo y no en cosas vanas, por decirlo así, ¿no? Con el discurso de Pedro, pues, ¿verdad? Y la conversión de muchos, porque se convirtieron como 3,000, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Se funda la iglesia hebreo-cristiana, ¿verdad? En la roca que es Cristo Jesús. ¿Y por medio de qué? Por la fe, la confesión que hicieron y creyeron al Hijo del Dios vivientes. Ahí se formaron y ahí creyeron, ¿verdad? Como 3,000 judíos realmente. Entonces, vemos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo de 9 al 25, otra vez, cuando Felipe predicaba en Samaria, ¿verdad? Ahí pueden ustedes leerlo. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25. Dice que había un mago que engañaba a toda la gente, ¿verdad? Así como hoy en día hay muchos falsos apóstoles y profetas, ¿no? Este mago engañaba a mucha gente. Entonces, cuando vino Felipe predicando y le creyeron a él, creyeron en el Dios viviente y confesaron a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Pedro dice que vino a Samaria, ¿verdad? Y los bendijo e impusieron las manos sobre todos aquellos que habían creído y aún hasta el mismo mago engañador creyó. Pero si lee más adelante lo que sucedió, verá con este mago, Pedro también lo sentó porque estaba, verá, queriendo sobornar al Espíritu Santo y al Espíritu Santo nadie lo soborna, ¿verdad? De una manera como lo hizo este mago, ¿verdad? Entonces ahí Pedro también abre el reino de los cielos, ¿verdad? Con las llaves, ¿verdad? Y se los abre a los samaritanos, ¿verdad? Pedro usa las llaves del reino para la bendición, ¿verdad? De los samaritanos, realmente, ¿no? Lleva a los creyentes hacia la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, Pedro los presenta como hombres y mujeres que han confesado a Cristo Jesús como personal Salvador. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 48, vemos también cuando Pedro, ¿verdad? Enviado por medio del Espíritu Santo a casa de Cornelio, ¿verdad? Usted sabe esta historia, esta palabra. Pedro fue enviado por medio del Espíritu Santo a casa de Cornelio y cuando llega allá, Pedro usa las llaves del reino para abrírselas a los gentiles, a nosotros, a los gentiles. O sea que esta grande responsabilidad de atar y desatar es basado en la expansión del Evangelio, predicar la palabra. No solo Pedro, todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor se la dijo a Pedro, pero tras Pedro estaban 11 más, ¿verdad? Y más tras ellos estamos nosotros, que tenemos esa grande responsabilidad de llevar la palabra del Señor a todo rincón, ¿verdad? A todo lugar, ¿verdad? Presentársela a la gente. Y todo aquel que creyere será salvo, pero al que no creyere, al que es incrédulo, a este es el que se le
retiene, a este es el que se le ata, esta salvación realmente no quiere, y Pedro le retuvo la salvación a mucha gente. Por ejemplo, los judíos, había muchos hebreos incrédulos, Pedro los retuvo, les ató su salvación realmente, ¿verdad? Esto no quieren, pero a todo aquel que creía, Pedro, ¿verdad?, desataba la bendición y los llevaba delante de Dios, ¿verdad? Realmente, por medio de la prédica, entonces, pues, por medio del evangelio, ¿verdad?, sería el medio por el cual Pedro abriría el reino de los cielos a todos los creyentes. Creo que estamos bastante claros en este asunto. Creo que el Señor nos está explicando de una manera tremenda, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que gracias a Dios que me está ayudando en todo ello. Yo no lo hago por mi propia cuenta realmente. Yo no entendiera nada de esto si no fuese por la ayuda de mi Señor realmente, ¿no? Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y con esto quiero concluir. Quiero llegar a una conclusión de este mensaje. Ya les expliqué, ¿verdad?, acerca de la respuesta de la gente hacia Jesús, la respuesta de los creyentes hacia Jesús. Les expliqué realmente acerca de sobre quién está fundada la iglesia de Jesús, ¿verdad? La confesión de fe, ¿verdad? No es Pedro realmente, yo lo creo de esa manera, ¿verdad? Se la dejo a ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero yo creo que es, ¿verdad?, la confesión de fe que hace el creyente, y Cristo Jesús es la roca en cual la iglesia está formada. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, todo aquel que creyere en la iglesia. Así que estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el tercer punto que expliqué pues fue acerca de atar y desatar, y yo creo que estamos bien claros en este punto realmente, ¿no? No le crean a nadie que venga y le diga desato pues bendición de los cielos, desato veo dinero, veo casa, veo prosperidad, mándenlo por allá, díganle que se arrepienta mejor, ¿no? Entonces, concluyo en esta mañana con este pasaje de la escritura que está ahí mismo en Mateo 16, y es en el versículo 18, donde dice que el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la segunda parte, ahí, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo hoy quiero concluir con este pensamiento. Hoy te quiero decir a ti que la iglesia es todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y todo aquel que ha decidido darle la espalda al mundo y mirar a Cristo Jesús. Este es la iglesia. Este ha decidido seguir a Dios. Este ha decidido servirle a Cristo Jesús. Esta es la iglesia. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que contra ellos, contra nosotros, contra todo aquel que es seguidor de Cristo Jesús, el infierno no prevalecerá contra nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvará. El infierno, el Hades es el infierno. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué yo lo creo? ¿Por qué yo te lo digo así de esta manera en esta mañana? Porque la palabra del Señor me lo muestra bien claro, y me lo muestra en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Ahí dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua bien grande, bien grande. Entonces él promulgó un decreto y dijo, verá, que todo aquel que no se arrodillara, verá, que no fuera al piso y adorara la imagen que él había levantado, él lo iba a matar. Entonces esta imagen pues realmente era espeluznante, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día muchos están haciendo, ¿verdad? Están doblándose ante Satanás realmente antes que a Jesús. Entonces dice la escritura allá en Daniel que habían 3 hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, y estos 3 hombres no se doblaron al suelo, no doblaron rodillas ante la estatua de Nabucodonosor, que la palabra nos lo dice, que él se enojó tanto que los amarraron, ¿verdad? De pies, de manos, y con todas sus ropas, con sus turbantes, y con todo, dice que los agarraron y los echaron al horno de fuego. Entonces, ¿qué fue lo que pasó
allá en aquel entonces, dice la palabra del Señor bien claro. Te lo digo. Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Todo el capítulo es precioso, te invito a que lo leas, porque ahí yo lo entiendo de esta manera. Esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, es un prototipo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos confesaron a Dios y servirle solamente a Dios y a nadie más. Ellos dijeron, no vamos a doblar rodillas ante nadie, ante ninguna imagen, ante ningún ídolo, ante ningún rey, si no fuese nuestro Dios que está en los cielos. Ellos confesaron a Dios con fe. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios mismo, y yo creo que fue Jesús, qué maravilla. Jesús mismo vino y los salvó del horno de fuego. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Dice, ya después que habían sido echados dentro del horno, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echamos a 3 varones atados dentro del fuego. Y los del consejo le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey dijo, he aquí, dijo, yo veo 4 varones sueltos, andaban sueltos, caminando dentro de las llamaradas de fuego. Qué tremendo, qué precioso, qué grande, qué maravilloso es nuestro Dios. Amado amigo, amado hermano, escúchame. Dice que andaban sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, realmente el que estaba allá adentro con Sadrach, Mesach y Abed-Negó era Jesús, que se paseaba con ellos. Imagínate tú, un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo que lo calentaban. Estos le tenían coraje de plano a estos 3 varones que no se doblaron rodillas. Lo calentaron 7 veces más, que dice la escritura que aquellos hombres del rey que los llevaron a empujarlos adentro, ellos fueron quemados, los mató el fuego. Pero a Sadrach, Mesach y Abed-Negó se paseaban dentro de en medio del horno de fuego de las llamaradas. Y el cuarto hombre que estaba con ellos era un aspecto como el Hijo del Dios viviente, Jesús mismo. Entonces, si tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, nada nos va a suceder porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero todo aquel que no tenga a Cristo Jesús en su vida, te aseguro que realmente va a ser devorado por las llamas del infierno, como fueron estos hombres que empujaron a Sadrach, a Mesach y Abed-Negó, que fueron varios los hombres que lo llevaban, y todos ellos fueron quemados, ¿verdad? Carbonizados por el fuego porque estaba tan caliente. Por eso te digo, amado amigo, la confesión de fe tiene que ser hoy. Confiesa hoy que Jesús es tu Salvador. Confiesa hoy que Jesús viene a ser tu Dios. Deja al mundo, dale la espalda al mundo. Verá, con ello yo no te estoy diciendo que deje de trabajar. Puedes trabajar, puedes amar a tus familias, puedes amar a tus hijos, pero pon a Jesús, a Dios, en primer lugar en tu vida. Que Él sea tu prioridad, que Él sea a quien tú le vas a servir, que Él sea a quien tú vas a doblar rodillas. Verá, no le dobles rodillas a nadie, a ningún ídolo frente a ti, a nadie pongas velas, nada, nada, nada. No pongas tu fe en la religión, no pongas tu fe en el Vaticano, no pongas tu fe en tu pastor, no pongas tu fe en los apóstoles, no pongas tu fe en nada. Ponla en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde y deseo que pues seas prosperado espiritualmente, prosperado espiritualmente. Que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y corte, como dice ella, ¿verdad? Porque ella lo hace. Corta hasta los tuétanos, llega a lo más profundo y corta hasta los tuétanos. Y ella discierne el pensamiento de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias en Cristo Jesús.
por esta palabra que ha sido predicada. Bendícela en nuestros corazones, convierte el corazón del incrédulo, Señor amado, que puedan entender que no hay otra salida, que la confesión de fe y el creer en Cristo Jesús, oh Padre Santo, se cree con el corazón, con la boca se confiesa. Eso es estar, Señor amado, fundado sobre la roca. La fe que ponemos en Cristo Jesús, que es nuestra roca, la roca en la cual podemos beber de la agua viva, la roca en la cual podemos comer el pan espiritual, se llama Cristo Jesús. Muchas gracias, en Cristo Jesús te doy. Amén. Dios te bendiga, te guarde en esta preciosa mañana.